Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos a todo el pueblo cubano. Desde Puerto Rico, Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en otra edición más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! Hoy queremos presentar a la doctora Sonia Santiago Hernández, portavoz del grupo Madres contra la Guerra. Ella ha vivido en carne propia el horror de tener un hijo en una guerra y hace el llamado a todas las naciones del mundo al cese inmediato de esta acción. A continuación, presentamos la entrevista de la doctora Santiago realizada por nuestro compañero Víctor Rivera Pastrana para conocer más sobre esta organización. Adelante. Muchas gracias, Solimar. Y aquí estoy en el estudio Zoom de Somos Caribe con la doctora Sonia Santiago. Ella es la portavoz de Madres contra la Guerra. Y hoy pues vamos a desarrollar esta entrevista en el marco de lo que significa los conflictos bélicos en Puerto Rico y cómo estos afectan directamente a nuestra juventud. Como bien dijiste, Madres contra la Guerra es una organización que aboga por la paz y que la guerra no está en la agenda en ningún continente y en ningún lugar. Así que yo le doy la bienvenida a Sonia. Y Sonia, este espacio es para ti en Somos Caribe Puerto Rico, para que te dirijas a todo ese público de cuáles son las misiones de esta organización y cómo es que se afecta al pueblo puertorriqueño con esta cuestión del reclutamiento obligatorio y cómo nuestros jóvenes participan en la guerra. El tiempo es tuyo. Pues bien, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo bien cariñoso a todo ese pueblo amado cubano de parte de Puerto Rico y de las Madres contra las Guerras. De hecho, el nombre completo nuestro es Madres, Padres y Familiares contra la Guerra, pero los medios noticiosos nos han recortado ese nombre tan largo y generalmente nos reconocen como Madres contra las Guerras. Bueno, mira, nosotros somos un país colonizado, invadido y ocupado por los Estados Unidos. Y nos han impuesto el servicio militar. Claro, desde 1973 no es obligatorio, supuestamente, porque lo hacen voluntario. Por ese voluntariado es relativo, porque son los hijos de la clase trabajadora pobre los que firman un contrato militar porque les prometen villas y castillas y sueños que en la gran mayoría de los casos se convierten en pesadillas. Nosotras tenemos todas hijos o hijas militares que han servido o están sirviendo en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En lo personal, definitivamente nosotras entendemos que observamos en nuestros hijos que han llegado de las Fuerzas Armadas unos cambios significativos en su personalidad. Nuestro hijo estuvo en Irak en aquella guerra de ocupación que empezó el 19 de marzo del año 2003 y a su regreso, lacerado, que estuvo allá año y medio, tiene varios conflictos personales de salud física y mental. Él, como tantos otros boricuas que han participado, nosotras entendemos que Estados Unidos nos utiliza como carne de cañón dentro de las Fuerzas Armadas. Hay mucho conflicto racial, hay discrimen y definitivamente estamos en contra por principios éticos. Y qué bueno que mi hijo despertó de esa pesadilla y hoy asume la objeción por conciencia como un estandarte, porque eso es un derecho de los países aliados de la Segunda Guerra Mundial que pusieron en sus reglamentos que por razones éticas, morales o religiosas, un militar puede asumir esa postura, reclamarlo y se lo tienen que respetar.
quiero también que le hablen al público que nos está observando en Cuba sobre la organización Madres contra la Guerra. Eres su portavoz, eres doctora en psicología, y quién mejor que una doctora en psicología de reconocer los vestigios que deja la guerra, esos efectos que son tan grandes. Da la casualidad, 1 de mayo del año 2003, yo quise transformar esa indignación, esa rabia, ese coraje de que un hijo mío estuviera participando en esa guerra de ocupación en Irak, y fundé Madres contra la Guerra junto a, esto es un colectivo, empecé a contactar personas que yo sabía que son amantes de la paz, como la reverenda Eunice Santana, Melesio, Evelyn Velázquez, Laura del Moral Morales, Gabriela Benedetto. O sea, tenemos un montón de gente buena en nuestra organización y decidimos, por un lado, nuestra misión, hablarle a esa juventud para que no firmen un contrato militar, recabando el daño mental, emocional o físico que ellos reciben. Por otro lado, abogar porque aquellos militares que escuchen nuestras voces acojan la objeción por conciencia como un proyecto de vida para que se quiten, y denunciar el capitalismo yanqui, denunciar el complejo militar industrial, que es lo que está detrás de estas guerras de ocupación, porque son las compañías como Halliburton las que se lucran, Lockheed, las que se lucran de ese conflicto militar industrial. En el caso de Ucrania, ya vemos cómo la OTAN, liderada por Estados Unidos, están haciendo un negociazo con ese montón de armamento que le están mandando a Ucrania. Pero aquí en Puerto Rico no se habla, por ejemplo, de cómo Ucrania estuvo atacando el área de Donbass, que están los separatistas prorrusos en esa zona. De eso no se habla acá. Así que nuestras voces se solidarizan, por ejemplo, con el pueblo palestino, que está siendo vilipendiado, marginado, ocupado por las fuerzas sionistas de Israel. No se habla de Siria, de los miles de refugiados sirios que Europa no acepta, pero sí le abre los brazos a los ucranianos. O sea que hay un montón de contradicciones y nosotras tratamos de alertar a la ciudadanía boricua para que abra sus ojos y que entiendan que estas son guerras de ocupación, guerras que lo que llevan es a usurpar los recursos naturales de los países invadidos, y para ello utilizan muchachos buenos, tanto estadounidenses como puertorriqueños, que lo que hacen es buscar una mejor calidad de vida, pero se topan con los horrores de la guerra. Ustedes como organización le han dado una mirada a ese prejuicio, ese soldado que también entra a un campo a defender una nación que no es la de ellos y también se encuentra con otros prejuicios por su condición latinoamericana. Mira, es que nosotras, o sea, yo como madre de un militar, tuve la oportunidad de visitar la base donde él estaba ubicado y pude dialogar con muchachos hondureños, mexicanos, residentes en Estados Unidos. Oh, fíjate, qué gancho les tiran. Esos reclutadores les dicen a esos muchachos que no tienen la ciudadanía estadounidense que si firman un contrato militar, a cambio de que lo firmen, les conceden la ciudadanía estadounidense, como si fuera tal privilegio. Pero de todas maneras, ellos hablaron conmigo de cómo discriminan contra ellos. El discrimen es de tal magnitud que no les permitían, por ejemplo, entablar ningún tipo de comunicación humana con los civiles iraquíes que trabajaban en la base cuando mi hijo estaba allá. Pero eso se repite reiteradamente. Aquí hay un pueblo que se llama Comerío y nosotros tuvimos que intervenir con un muchacho que ni siquiera fue al escenario de guerra, no fue al teatro de guerra, y sin embargo él tiene un síndrome postraumático del estrés que una tercera parte de los militares a su regreso de la guerra denotan ese diagnóstico, que se caracteriza, entre otras cosas, por deseos no recurrentes de estar en guerra,
pensamientos suicidas, alteración a la paz humana, civil en su familia, insomnio, pesadilla, un montón de cosas. Bueno, pues ese muchacho, no habiendo estado en guerra, lo tiene. Entonces, como ya dijiste previamente, soy psicóloga, su madre me contacta, lo entrevisto y en efecto lo diagnostico como un síndrome postraumático del estrés. Porque cuando hablo con él, él me indica, entre otras cosas, que le tiraban orín a su camastro, se burlaban de él cuando hablaba. O sea, es una cosa, la milicia de los Estados Unidos está llena de unas claques, de unos grupúsculos basados en la etnia a la cual pertenece la persona. Y hay mucho discrimen contra los latinoamericanos. Y nada, no solamente en la vida, en la barraca, o sea, en la base militar, sino una vez están en el escenario de guerra, les asignan misiones suicidas. Eso hay que denunciarlo, que por eso los militares puertorriqueños son carne de cañón cuando van a las guerras. Y no es coincidencia que muchos a su regreso abrazan la independencia del estatus de Puerto Rico. Nosotras tenemos en la organización personas de todas las ideologías, pero muchas de ellas abren los ojos y se dan cuenta de que solamente el camino de la independencia es el que se debe asumir para la reivindicación del pueblo puertorriqueño y que no tengamos esa bota militar yanqui que nos oprime. Nosotros entramos a las escuelas cuando nos invitan, entramos a las universidades, porque a los reclutadores les permiten que entren. Nosotras no, nosotras dependemos de que un maestro o maestra, un consejero escolar, cualquier persona que tenga acceso a la escuela nos permita esa entrada. Nosotras entendemos que el pueblo cubano es uno de los aliados más fuertes que tenemos en nuestra lucha por la reivindicación de nuestra clase trabajadora, de nuestra juventud y de nuestro pueblo. Agradecidísimos siempre de ese apoyo incondicional y nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de ese gran aliado que fue de la independencia, el compañero Ricardo Alarcón Quesada. Eso no se nos puede olvidar. Bueno, definitivamente las Madres contra la Guerra no nos vamos a quitar. Seguimos aquí en pie de lucha. Nosotras vamos a cuanto foro podamos. Tenemos bastante cobertura en los medios noticiosos en Puerto Rico. Nos aceptan y nos reconocen el trabajo. Porque miren, una vez llegan esos muchachos de la guerra, hay un solo hospital militar en Puerto Rico que los puede atender, que es el Hospital de Veteranos. Ese único hospital atiende a veteranos de Puerto Rico y el Caribe. Y los recursos son muy limitados. Hay muchos recursos disponibles para que los jóvenes entren a las Fuerzas Armadas, pero a su regreso no les dan el apoyo que necesitan. Entonces voy a terminar con una frase que nos gusta mucho y es: porque la maternidad es vida y la guerra es muerte, luchamos por la paz. Gracias al compañero Víctor Rivera Pastrana por tan valiosa entrevista que nos acerca a la realidad militar de un país invadido como el nuestro, y a través de Madres contra la Guerra comprendemos aspectos sociales y económicos que afectan al momento de decidir en nuestra juventud. Hemos llegado al final de este programa. Se despide de ustedes su amiga Solimar Ortiz Jusino, reiterándonos en que el imperialismo no puede bloquear la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba. ¡Hasta luego!